Hola amigos taurinos del mundo, como les comenté, ahora tenemos un tema interesante y para esto nuevamente le pedí apoyo y colaboración a mi amigo Steve y Gracias. vamos a comentar ahora. Steve, buenas tardes, buenos días allá. Buenos días. Vamos a comentar ahora un youtuber conocido en Perú, paisano nuestro, que particularmente yo Allá. lo sigo porque hay cosas muy interesantes. A veces hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que sí. Ya. Y veo que tienes ahí un libro interesante. Este es El toro que vino Sí, del sí. mar. Cuéntame. El toro que vino del mar. El toro que vino del mar, de el Marqués de Valero de Palma. Este señor escribía todas las crónicas taurinas de la Feria del Señor de los Milagros, hasta su fallecimiento, que no recuerdo en qué año fue, pero en una novillada le dio un ataque, un paro cardíaco y murió poco después. Pero es un libro muy interesante sobre la historia de la tauromaquia en el Perú, de cómo llegó al Perú desde la llegada de Francisco Pizarro hasta las épocas más o menos actuales, ¿no? Plantea algunas cosas polémicas él, pero en general es un libro interesante y bueno para todo aficionado porque reúne la historia de la tauromaquia en el Perú, ¿no? En el país. Qué bueno. Y tiene precisamente un capítulo destinado a la Plaza de Hacho, por supuesto, ¿no? Por supuesto. No podía faltar. Qué bueno, y bueno, Sí. recomendar a todos los taurinos del Perú y el mundo, obviamente, que nos Sí. siguen aquí en el canal de Tauromaquia Viva, que si pueden conseguirse ese libro sería genial. Más bien ya me tendrás que separar uno ahí en la biblioteca de tu preferencia. Sí. Sí, claro. Vamos a lo que vamos. Sí. Hoy vamos a ver un video de, Ya. como te comenté, un youtuber peruano, y vamos a Sí. analizarlo porque claro, habla de toros y su postura. Pero en fin, Ya. ahora vamos a escuchar al monitor, ya que Ya. él argumenta que tiene argumentos humanistas contra las corridas de toros. A ver. Y en este video pues tiene 2580 likes y 534 dislikes. Probablemente 2580 titaurinos. Sí, probablemente. Que Lo que está de moda. Lo que está de moda. Y muy bien, vamos a ello, vaya. A ver. Ya. Este video me resulta difícil de hacer porque aquí tengo que enfrentarme a mis principios. Y es que si alguien con el que discutí el año pasado, por ejemplo, me escucha ahora, con toda razón podría decir que soy un inconsistente. Y en cierta forma, yo también lo creo. Pero por otro lado, también estoy seguro de que la consistencia tiene que ser una cualidad que debe estar detrás de muchas otras, como por ejemplo, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y de la sabiduría. De lo contrario, la consistencia no se traduce en coherencia, sino en necedad. Y en ese sentido, tengo que decir que yo antes apoyaba e incluso era partidario de las corridas de toros. Incluso yo discutía cada post antitaurino que compartían mis amigos en sus redes sociales. Y la verdad es que yo discutía este tipo de publicaciones porque me parecían un tanto vacías, me parecían publicaciones que manejaban argumentos un tanto alejados de la realidad, argumentos que resultaban un poco prejuiciosos, razón por la cual creo que era lo más sencillo irme al extremo opuesto. Por ejemplo, por aquel entonces se decía mucho que las corridas de toros no son cultura, sino que son tortura. Y en ese contexto yo tengo que decir que una tortura solo puede entenderse en el ámbito de lo humano, pues la definición de tortura es o castigo o mortificación para quebrantar a una persona. Razón por la cual me pareció y me parece que es incorrecto decir que a un toro se le tortura. Y por el contrario, lo que habría que decir es que a un toro se le sacrifica. ¿Y que se le sacrifica además para el consumo? Así como las reses que van al matadero para que tú te comas tu hamburguesa. Porque, por si no lo sabes, a cada toro que entra al ruedo no se le mata por las puras, no se le mata por gusto, se le mata porque su carne luego es vendida y además es una carne muy apreciada.
Otra cosa que se decía mucho era que al toro se le mata de una forma muy cruel y dolorosa, y luego empleaban un ad hominem que decía: porque a ti no te gustaría que te claven banderillas en la espalda y te atraviesen con una espada frente a miles de personas. Y claro, yo les respondía: es chocante si lo describes así, es como decir que el fútbol puede parecer muy tonto si es que lo describes como 11 sujetos que van corriendo y pateando una pelota. Pero un pro taurino te podría rebatir fácilmente este argumento diciendo que el espectáculo está planificado de una manera tal en la que el toro sufra lo menos posible. Y esto lo podemos ver en el desarrollo del espectáculo mismo. En todo caso, yo puedo comprender que... Creo que podríamos ambos comprender, y cualquiera comprender, que se hable también de sufrimiento animal. En el sentido de que claro, o sea, si de pronto alguien atropella a un perro, el perro naturalmente se va a quejar y probablemente a todos nos va a chocar ver ese espectáculo, ¿no? Pero en lo que sí no podemos admitir es que un padecimiento o un dolor de un animal tenga la misma complejidad que el dolor de un ser humano, ¿no? O sea, un ser humano tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia de sus propias circunstancias, tiene razón, tiene una historia, tiene memoria de toda esa historia, tiene perspectivas. O sea, es un ser mucho más complejo. Desde ese punto de vista no me parece a mí, Antonio, en todo caso, equiparable cualquier padecimiento de un animal al padecimiento de un ser humano, ¿no? No me parece que sean equiparables. En ese aspecto sí creo que no podríamos estar de acuerdo con que es lo mismo el dolor del ser humano con el dolor de cualquier animal. Pues sí, por ahí creo que tampoco atina mucho el monitor. Y es que el público suele aplaudir una buena estocada, porque tras una buena estocada el animal muere sin mucho dolor. Por otro lado, también se busca evitar el sufrimiento del toro, además por un tema del mismo espectáculo, porque si el animal, como efectivamente dicen los antitaurinos, siente dolor o siente miedo, entonces el toro dobla las patas y se queda inmóvil y se acabó la función. Otra cosa que se decía mucho por aquel tiempo es que los animales tienen derecho y que este tipo de espectáculos califica como un atentado contra la existencia de los toros de lidia. Bueno, digamos que sí, digamos que es verdad, pero si tenemos presente que el fundamento de todo derecho es el derecho a la vida o a la existencia, también habría que decir que los toros de lidia son una especie que solo existe gracias a las corridas de toros. Taxonómicamente es una subespecie del Bus primigenius taurus, del uro. Ya, Entonces, eso dicen. entonces el toro vendría a ser el Bus primigenius primigenius. Es una subespecie Ya, que, aunque salvaje ya. en este momento, pues vive en una libertad, a ver, ya que no existen reservas naturales para toros, vive en una semi-libertad. ¿No? O sea, No, que es en buena cuenta una gran libertad realmente, porque bueno, en comparación con otros animales. en buena cuenta, para criar un toro bravo necesitas comprar una gran cantidad de terreno para tenerlo ahí, Sí, porque si no, no te sirve. Pero hablo de una así gran es. cantidad de terreno no, no pequeño, sino mucho y vasto para que el animal se sienta tranquilo y pueda desarrollarse como si estuviera en la naturaleza plena. Varias hectáreas. Creo que Francis Wolff en su libro de las 50 razones decía que eran por lo menos 4 o aproximadamente 4 hectáreas por toro. Por toro, sí. Así que ya. Ahí puedes sacar tu conclusión. Sí. Sigamos En fin, pero ¿qué dice? No, en este último, en este caso que dijo Monitor, habló sobre las estocadas, sobre el sufrimiento del toro, que se busca que sufra menos, que esto que el otro. Yo creo que en ese aspecto sí entiendo bien lo que quiere decir, porque francamente no le voy entendiendo muy bien a dónde quiere llegar este Monitor. Quizás sí
comentar que las corridas de toros no tienen que ver con el sufrimiento del toro, ni con la sangre del toro. Es decir, no se trata de eso, ¿no? Los aficionados, ni usted, ni yo, ni cualquier aficionado va a la plaza a ver cómo sufre el toro. O sea, esa no es la idea, ¿no? Ni siquiera va con la intención de ver, vamos a ver qué tal muere el toro, vamos a ver cómo muere el toro, porque para cualquier aficionado la alegría más grande la constituye la figura del indulto, ¿no? Ujú. Entonces pues no se trata de ir a ver morir al toro, y si de sangre se trata, como en alguna ocasión comentaba, pues podríamos ver cualquier otro espectáculo donde hay mucha más sangre, ¿no? Porque, no sé, nos podríamos dedicar a ver pues vídeos de accidentes automovilísticos o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay mucha sangre y saldríamos felices. No se trata de ver sangre, no se trata de eso. Y eso del padecimiento del toro es una cosa sensiblera, típica de animalistas y de antitaurinos, que se quieren arrogar una presunta superioridad moral, supuestamente por tener una presunta compasión por el toro. Pero y aquí haría falta explicar, bueno, decir por lo menos, que esa compasión no la necesita ni el toro de Lidia, ni ningún ser humano. Es decir, esa compasión sensiblera rebaja la dignidad del ser humano. El toro de Lidia no necesita de tu compasión, reclama tu respeto. Eso es lo que reclama un toro de Lidia, reclama tu respeto. Así que por ahí no tiene mucha razón de ser esta idea de que hay mucho padecimiento y sufrimiento del toro en la corrida. Además, yo no sé si alguien que haya ido a una corrida pueda decir que el toro se exprese alguna manifestación inequívoca de gran dolor, ¿no? Yo no sé si en una corrida difícilmente escuchas algún bramido, ¿no? Bramido es el toro, ¿no? Bramido, No pero... me estaré equivocando. Sí. No sé si es muy común, ¿no? No, me parece que no, al menos yo no lo he escuchado mucho en una corrida de toros. Así que no veo a un animal sufriendo. En una corrida de toros vemos a un animal luchando, vemos a un animal peleando, como lo haría incluso en su hábitat natural, con otros pueblos. Entonces es alguien que está haciendo lo que su instinto le manda, lo que su instinto de conservación de su vida le manda. Y si muere, creo que Monitor ha dicho que se come la carne, ¿no? Claro. Del toro, y ya bueno. Pero él ha dicho que el toro se mata en las corridas porque su carne se come. Eso es muy simplista, pues, o sea, no se trata de que en las corridas matas al toro porque se come la carne o para que se coma la carne. Ese no es el sentido de la muerte del toro. Y eso lo sabe cualquier aficionado, sabe eso. No es que vamos a matar al toro en la corrida porque después nos lo vamos a comer, ¿no? No digo que no se coma, sino que ese no es la razón de ser de la muerte del toro. La razón de ser de la muerte del toro está en la naturaleza misma del rito taurino, que no solo es un espectáculo, además no es solo un espectáculo artístico, sino que también tiene mucho en su esencia casi de rito religioso. O sea, hay que comprender que se trata de un espectáculo que tiene sus orígenes en un momento de la historia que ni siquiera es definible, porque esta relación tan especial de los seres humanos con los toros está ya registrada en como usted sabe, en las cuevas de Altamira y de Lascaux, de Altamira en España, de Lascaux en De Francia. de Villars, Claro. Lascaux, Altamira. El Lascaux, claro, o sea, esas pinturas y España en Altamira. Esas pinturas rupestres, que son, por lo menos en algún libro de historia del arte, de hace años, no sé si ahora habrá cambiado eso, pero hace años todavía se las consideraba como, por lo menos, una de las expresiones artísticas, o sea, más lejanas de la historia de la humanidad, ¿no? A esas pinturas. Y para que haya esas pinturas significa que esa relación del hombre con el toro tiene que ser incluso mucho anterior, ¿no? Tiene que tener mucho más historia. Así que el origen de las corridas es una cosa
indefinible. Eso nos emparenta con los orígenes de nuestra propia historia. Y las corridas de toros son expresión de eso, y la muerte del toro está relacionada con ese tipo de cosas, no con el sufrimiento, ni con el sadismo, ni con esas estupideces que dicen los animalistas y los antitaurinos. Ya, ahí habría que analizar el tema porque claro, si bien es cierto hay un origen ancestral, pero en realidad los festejos actuales, o por lo menos la corrida de toros como se da, ya son otra cosa. Es otra cosa. Sí. Es una invención moderna que justamente se empieza a sedimentar cuando era la época de la Ilustración. La Ilustración, sí. Sí. O sea, ni la Ilustración fue en contra de las... Bueno, algunos ilustrados iban en contra de las corridas de toros, hay que decirlo. Pero es sintomático que el rito taurino, como es ahora, se haya gestado en el siglo XVIII, o sea, justamente el siglo de la Ilustración, ¿no? Vamos a seguir con el monitor, porque ya nos fuimos por las ramas. Sí, pero bueno. A los toros de Lidia se les cría toda su vida para eso. Tienen una vida súper digna con todos sus cuidados y con la mejor alimentación posible. Al suprimir las corridas de toros, la especie de los toros de Lidia, sinceramente, se extinguiría. Pero bien, el caso es que a pesar de que he considerado ya estos argumentos y que sigo creyendo que además son verdaderos, con el tiempo he cambiado de parecer con respecto a este espectáculo y te voy a explicar por qué. En primer lugar, tengo que decir que lo antes señalado solo es la superficie del debate. Es decir, si tú te consideras a ti mismo antitaurino y empleas los argumentos anteriores, vas a caer casi necesariamente en una falacia populista que en algunos casos lleva a ciertas personas a despreciar al torero en favor del animal, lo cual me parece muy grotesco. Yo rechazo las corridas de toros, pero no me alegro cuando un torero es corneado por un toro, porque me importa más la salud de un ser humano que la de un animal, me importa más lo de mi especie. Y es precisamente aquí donde quería llegar, porque mi argumentación no va a ser una argumentación animalista, va a ser una argumentación humanista. Y es que, de acuerdo a cómo cuenta la historia, se podría decir que el espectáculo de la corrida de toros es en realidad una evolución del anfiteatro romano. Y no hay que confundir el anfiteatro romano con el circo romano, que era donde se desarrollaban actividades que podrían ser consideradas deportivas, así como las carreras de carros, por ejemplo, pero en los anfiteatros más bien se veían los espectáculos un poco más sangrientos, como por ejemplo luchas de gladiadores, representaciones bélicas, ejecuciones de prisioneros o gente que peleaba frente a animales salvajes, y a veces todo junto. Porque como decía Asterix, estos romanos están todos locos. Y las corridas de toros son básicamente lo mismo. Los escenarios o las plazas, que son donde se desarrollan estos eventos, son además reconstrucciones de los anfiteatros romanos, que eran redondos, circulares, y además eran abiertos por el cielo. Y el torero no es más que una representación. A ver, vamos a ver ahí. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en los privilegios del toro. Sí. Pero en el tema de la reconstrucción del anfiteatro romano... No. Eso es interesante porque él siempre utiliza las falacias ad hominem, ad verecundiam y todo eso para discutir, pero si es que estamos hablando de un anfiteatro romano, pues los estadios de fútbol también son circulares, ovalados, se parecen más. tienen el cielo abierto, hay gente ahí, los coliseos de algún deporte X, usualmente pues también algunos son cerrados y otros abiertos. Sí. Qué sé yo, hay teatros que también son al aire libre, hay palacios de música o cualquier otro tipo de, qué sé yo. Porque es la estructura de los anfiteatros, no tiene por qué constituir el necesariamente el antecedente directo de las plazas de toros. Bueno, tal vez tenga algo que ver, pero en el sentido de que sería difícil concebir otro tipo de estructura para un espectáculo de esas características, ¿no? O sea, bueno, y de los romanos hemos tomado muchas cosas y naturalmente pues los romanos han hecho estructuras que sirven precisamente para un espectáculo que pueda ser presenciado por mucha gente, ¿no?
sin ninguna restricción. Y qué mejor que un recinto circular u oval para que todos puedan ver lo que pasa en el escenario, ¿no? Pero no, y lo peor es que este señor, lo que está mal, lo que sí está muy mal, es que emparente las corridas de toros con las luchas de gladiadores, porque, es decir, no tienen mucho que ver, o en todo caso no tienen esa relación directa que él parece atribuirles, porque por lo que él dice, parece que él considera que bueno, se acabaron las luchas de gladiadores y empezaron las corridas de toros. Y no es así. Mira, justamente en el libro del Marqués, él nos cuenta cómo se emparentan las corridas de toros más bien con los espectáculos de torneos, los torneos medievales y las justas medievales. Tienen más relación esos espectáculos con las corridas de toros que las luchas de gladiadores. De hecho, hace poco leí la novela de Walter Scott que se llama Ivanhoe. Y en Ivanhoe es una uno puede, es excelentísima, sí. Y es entretenida, es grande y entretenidísima, sí. Uno no se cansa. Y ahí hay una descripción de todos los preparativos, toda la emoción, cómo se preparan la gente, los caballos y todo para el torneo. Y es increíble cómo uno siente la similitud que hay en todo lo que describe con los preparativos para una corrida de toros. O sea, es interesantísimo. Ahora, en ese sentido... Me sucedió lo mismo cuando leí en la universidad. Leí la novela esta de Ivanhoe. Claro, no paré hasta terminarla. Y, qué genial. Y justamente yo tenía la sensación o la emparentaba con las corridas de toros, con ese jueves y viernes para nosotros en nuestro pueblo que vamos a las corridas, ese preparativo anterior, cada uno en su época y su tiempo. Una gran novela, así que es inevitable establecer esa relación entre los torneos que eran en grupo, pues, ¿no? Caballeros en grupo, dos grupos enfrentados, y las justas medievales, que son incluso lo que más se emparenta con las corridas de toros, porque son de caballero contra caballero, o sea, hombre a hombre. Y esto luego viene a ser también un entrenamiento militar. Uh-huh. Entonces, también con eso están emparentadas las corridas de toros, con entrenamientos militares. Es decir, estos caballeros españoles de la época de Francisco Pizarro todavía recurrían a los toros, precisamente estos toros que antes eran más salvajes y más grandes y todo, para hacer entrenamientos militares, pues el lanzamiento de toros, pues a caballo, con lanza, con unas suertes que hoy ya están extintas, porque claro, hoy no tendrían sentido, porque hoy no se trata de entrenamiento militar. Pero desde ahí de donde sale la justamente eso lo cuento en el primer capítulo de Evolución de la Tauromaquia, que está aquí en el canal. Y también contarte que ahí empiezan las maestranzas de caballería. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla fue un lugar de entrenamiento de los caballeros que iban, obviamente se enfrentaban a toros bravos para luego ir a la guerra. Francisco Pizarro, Hernán, su primo, Hernán Cortés y los conquistadores eran gente que todos Hernando de Soto, o sea, todos venían de esa preparación militar. Claro, por eso que cuando Pizarro mandó traer la reata de vacas y todo eso, fue el que lanzó los caballos en Lima, en la Plaza Mayor. Eso lo cuenta Ricardo Palma, lo cuenta el Marqués, en fin. Entonces, volviendo al video, vemos que no específicamente se liga el Coliseo romano con las corridas de toros. O en todo caso, pues hay un largo trecho, pues, ¿no? Porque habría un largo trecho, pues, imagínate, la Edad Media, para ir hasta la época del Imperio Romano, pues no, ni hablar. O sea, habría un largo trecho entre la supuesta influencia entre las luchas de gladiadores y las corridas de toros. De repente que tengan algo que
pero o sea, no es una relación directa de se acabó esto y empezó lo otro. No. Tienen algo que ver porque son espectáculos, tienen algo que ver porque espectáculos, claro, y hay un enfrentamiento. Va alguien a una plaza, a un recinto. Ahora, una diferencia fundamental es que en las peleas con gladiadores sí se iba a ver morir gente. Y ahí el espectáculo sí consistía en ver cómo se mataban unos a otros. Eso sí era una cosa sangrienta y chocante, pero ahí también hay que reconocer que no podemos juzgar las actividades de la antigua Roma con los criterios éticos y morales de la actualidad, ¿no? O sea, ahí hay otra cosa, que también no se puede decir que malos eran los romanos, no, eso sencillamente era su forma de ver las cosas y de divertirse. Pero en fin, no tiene anacronismo histórico. Sí. Pero es una arbitrariedad, pues esa comparación entre los gladiadores y las corridas de toros, no. Ahora el recinto sí, y queda muy bien, como usted verá en las corridas de toros de Arles o de Nimes, que quedan maravillosamente bien un coliseo romano para una corrida de toros, es espectacular, ¿no? Debe ser una experiencia también muy especial. Punto a favor en ese sentido es que ya que se ha cogido ese tipo de recintos para espectáculos taurinos, sí. Ahora mismo pues todos esos coliseos o esas estructuras están preservadas. Claro. Ya que así vaya gente, se aglomere la gente, así como cuando José Tomás se encerró. Sí, qué bárbaro. Fue un espectáculo increíble. Sí, ya, sí. Así siempre. Entonces, la afición francesa también es muy importante y no deja pues que la cultura taurina se extinga, ¿no? Pero bueno, sí, deberíamos aprender de los franceses. Vamos a ver qué más nos dice nuestro amigo el monitor. De aquellos hombres que iban a divertir a una multitud enfrentándose a un animal salvaje, solo que las cosas han cambiado y también se han desnaturalizado un poco, y es que ya no es el toro un animal salvaje, es un animal criado en un rancho y bajo supervisión todo el tiempo. Ya no es el torero un esclavo o un prisionero, es por el contrario un acaudalado artífice del espectáculo, un sujeto además con un muy buen estatus social y a menudo con mucha fortuna. De hecho, el espectáculo ha cambiado tanto que ya ni siquiera existe ese enfrentamiento parejo en el cual cualquiera de los dos, tanto el hombre como el animal, podía morir. Ahora el torero siempre tiene las de ganar, y si no puede terminar él mismo la faena, es ayudado por otros toreros de menor grado. A ver, aquí hay varias cosas, ¿eh? ¿Sí? Si bien es cierto, está encerrado en una gran cantidad de hectáreas, ya porque no puede salir a otro sitio, eso no quiere decir que viva en un rancho, como dice, que ahí en el rancho grande allá donde vivía. No. Claro, el toro de vida vive a su aire. Él vive a su aire en una gran cantidad de terreno, se podría decir que es en una semi-libertad, si quieres decir, mencionar algo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Porque también tiene una dosis de doméstico el asunto, en el sentido de que siempre hay personas cerca, ¿no? Claro, pero usualmente las personas están cuidándolo. ¿Por qué lo cuidan? Y no son muchas, o sea, es el mayoral y uno más. ¿Por qué lo cuidan? Porque saben cómo es el toro bravo. Entonces tienen que estar viendo si ya se hicieron daño, si ya se... Claro. Que si un hermano quiere matar al otro, si están acá, están allá, que no se peleen, que coman, que no excluyan a uno. Y ahora también me da que pensar que dice, los toreros son acaudalados y todo. No, pero ahí se equivoca desde el principio. Yo no sé de dónde saca que los toreros alguna vez han sido esclavos. Es decir, bueno, si así ha habido, han sido esclavos libertos, digamos, como es el caso de los primeros, precisamente los primeros toreros de a pie en la Plaza de Hacho, en el Perú, eran negros.
eso también que se entere la gente, porque la gente piensa que no, que siempre se trata de señoritos blancones que se lucen. Eso no es verdad. Los primeros toreros peruanos de a pie eran negros, y los capeadores peruanos, bueno, que es casi una redundancia, porque el capeo es una suerte peruana, que también se entere la gente, el capeo a caballo es una suerte peruana, también ejecutada por negros y por indios. Bueno, eso en el tiempo en el que tenía algún sentido hablar de indios y de negros. Ahora no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no jodan esos que piensan que todavía se puede hablar de razas. Pero en fin, que se sepa que fue así. Y Pero otra cosa es que yo creo que ahí se está dejando como que todo así ¿no? Se está generalizando. Dentro de cualquier profesión, deportiva, no deportiva, en este hay caso, de todo. en este caso el tema taurino, Sí, hay matadores que están dentro de un escalafón mayor, hay matadores que están dentro de un claro. escalafón menor, hay matadores que están tratando de subir a uno más y están posicionándose, y esto es desmerecer el trabajo que ha tenido toda esa gente, que desde niños, desde pequeños sienten esa afición, todos los días están ahí entrenando, toreando de salón, yendo a las ganaderías, de maletillas, sacrificando muchas cosas en su vida para después decirle que son, como todo ha cambiado porque ya no son esclavos romanos que los metían a que se maten, ahora son acaudalados artífices del espectáculo. Como si como si fuera así, no sé, en una familia acaudalada nace un niño y dice, oh vale, yo quiero ser torero y porque soy acaudalado y voy a dar el espectáculo. O sea, hay aquí una gran cantidad de sacrificio, esfuerzo, como cualquier futbolista, como cualquier boxeador, como cualquier deportista de élite que está ahí, y sobre todo en los toros, porque es muy difícil ascender, es muy difícil estar ahí y mantenerse, y yo creo que esa es no sé, es una falta de conocimiento abismal. Sí, es cierto, porque sí es cierto que hay toreros que ganan millones y que se pueden permitir tal vez una vida principesca, pero eso no significa, eso no es la situación de cualquier torero, no es la situación de cualquier torero. Es la situación de toreros que han tenido primero la oportunidad de mostrarse y segundo que tienen pues unas cualidades excepcionales para hacer lo que hacen, ¿no? O sea, cualquiera que vea torear a Roca Rey se dará cuenta de cuáles son esas cualidades excepcionales, que puede tener tardes buenas, tardes malas, en fin, pero quedarse quieto en medio del albero y esperando a que venga un toro de más de 500 kilos y bien armado, galopando hacia él, y cambiarle el viaje 3 o 4 veces hasta que el último minuto le pase rozando con el asta en la taleguilla, es una cosa que hasta parece magia, a momentos hasta parece magia. Así que es una cualidad excepcional. Lo mismo con José Tomás, por ejemplo, aunque no toree mucho, lamentablemente. Y con muchos otros, o sea, con muchos, lo que hace el Fandi con las banderillas es impresionante, y con el capote es impresionante. Lo que hace Antonio Ferrera, lo que hace Paco Ureña. O sea, son grandes toreros, grandes toreros. Y que se sepa también que hay muchos otros toreros que probablemente son capaces de hacer lo mismo. Incluso tal vez sean capaces de hacerlo mejor, pero que por distintas circunstancias tal vez no tienen la oportunidad de mostrarse precisamente en las grandes plazas, ¿no? O en las grandes ligas, digamos. Claro. Pero que siguen ahí en el empeño. O sea, no se crea que solo esmeran los que ya tienen la vida económicamente resuelta, ¿no? Sino que, o sea, la afición hace que haya gente que arriesgue su vida en una plaza de toros, que aunque le paguen 300 soles, ¿no? O sea, y aunque no haya ni siquiera hotel a donde llegar, yo qué sé.
Así es. Probablemente ni siquiera un traje de luces propio, tal vez, ¿no? Pero hay gente que eso es por afición al arte. Eso es así. Eso es afición, amor al toro bravo, eso es estar ahí. Sí, Y sí, sí, sí. es por eso que todos estos argumentos del monitor fantasma pues se van cayendo y se van Diluyendo, van desplomando y se diluyendo. van diluyendo. Y todavía no Entonces, se ve mucho dónde está el humanismo del asunto. Pues me imagino que más El adelante ya espectáculo lo... pues también ha ido hay depurándose que un ser, poco. Por ejemplo, a principios del siglo XX era muy común que un toro entrara y matase a varios caballos dentro de un ruedo, porque mientras más sangre y más muerte hubiese, pues era mejor para el público. En cambio ahora apenas se concibe la muerte del toro. No, o sea, eso está fuera de... él está hablando de cuando los caballos no tenían peto. Y Justo, yo siempre con los libros a la mano, claro, cuando los caballos no te... Es que es cierto, como decíamos, la tauromaquia, las corridas de toros implican evolución, como hemos dicho, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo cuando me refiero al origen ancestral de las corridas, me refiero al origen que hay de la relación especial que hay entre los humanos y los toros. Pero la corrida de toros, ya como espectáculo, implica una larguísima evolución. Y parte de esa evolución consiste precisamente en esto del peto, que esto data de los años 20 más o menos del siglo pasado, 20 a 30. Pero acá que el señor monitor, no sé qué, diga que mientras más sangre y cosas así, o sea, era mejor para el público, eso es una gran tontería. Porque la gente no va a los... Yo no dudo que haya enfermos mentales y desequilibrados que tal vez vayan a los toros y se entusiasmen mucho por ver la sangre o por ver cómo se muere alguien, no sé, de repente hay, ¿no? Pero la afición no se trata de eso. La afición no se trata de eso. Y la tauromaquia no se trata de eso. Y eso de que era mejor ver a los caballos muertos y eso le gustaba mucho a la gente, no es cierto. Para muestra, tengo, por ejemplo, usted conocerá este famoso libro, esta novela, la primera novela de Hemingway, The Sun Also Rises, que en fiesta, español se tradujo como Fiesta. fiesta, Ajá, claro. Fiesta, sobre los Sanfermines de determinado año, no Sí, recuerdo qué año. Ya, en esa época, de hecho los toros como los vio Hemingway, eran así, con caballos de pica sin peto, que no eran caballos fuertes, sino más bien jamelgos ya jamelgos, en el último en el tramo de su último. vida. Pero lo que quería decir de este libro es que hay un pasaje precisamente en el que el personaje principal, que va a la corrida de toros en Pamplona con sus amigos, entre ellos una chica que se llama Brett, el personaje principal le da la siguiente recomendación a Brett. El personaje principal era un aficionado a los toros, le da la siguiente sugerencia a Brett en la corrida, le dice: no mires a los caballos después de que el toro los haya corneado, observa cómo ataca el toro y cómo el picador trata de mantenerlo a distancia, pero si el caballo es alcanzado, no lo mires después de que haya recibido la cornada hasta que esté muerto. Así que ¿dónde está la emoción? Está en ver que corneen al caballo y que haya sangre y que el caballo muera. O sea, si fuera eso, probablemente en este libro la recomendación sería otra, ¿no? Sería la contraria, ¿no? Fíjate cuando cornean al caballo para que seas feliz y para que te vayas satisfecha de acá. Es que claro, la afición no se trata de eso. La afición no se trata de ir a ver cómo se muere un caballo y cómo lo hieren y cómo sufre. Que quede claro ese punto, me parece importante. Sí. Pero ahí se veía probablemente, ese es tu gato. El gato, ajá. Para que digan que soy un psicópata, ¿no? Un maltratador. ¿Cómo se llama tu gato? Yo le digo gata nomás, no le he puesto nombre. No le he puesto nombre, así que le digo gatita. Viene a comer nada más. Ah, ya, No vive acá, viene a comer. es la pensionista. Ajá, exactamente. Sí, pero bueno, hablamos de la evolución, Vale, el peto. mira, vamos a seguir viendo al monitor porque nos fuimos otra vez por las ramas. Que es el protagonista y además cuando no es indultado.
Se puede decir que sí, que ha habido una pequeña depuración, pero en el fondo el espectáculo sigue cumpliendo la misma función mórbida que se tenía cuando fue instituido por la antigua Roma, que era servir como una distracción para que el pueblo no se meta tanto en los asuntos políticos. Panem and circenses, denle espectáculo y comida al pueblo y estarán todos tranquilos. Hay toda una tradición que envuelve las corridas de toros, pero esa tradición hay que decir que no es arte. Panem and circenses. A ver, está hablando de que los toros fueron, este tipo de espectáculo fue instituido por la antigua Roma, cuando ya vemos que no hay una relación entre esto y la antigua Roma, para eso para empezar. Ahora, habla de que el pueblo necesitaba pan y circo, ¿no? Panem and circenses. Yo creo que más cercano a esta descripción está el fútbol. Porque cuando hay un problema político, una situación X, la cortina de humo o es el fútbol o es alguna otra cosa. Cualquier cosa, sí. Cualquier cosa. En realidad, los taurinos siempre hemos sido una minoría. No hemos sido una mayoría. Entonces, esto de pan y circo, como se ha visto en muchos países y sobre todo, bueno, lo hemos visto en el Perú, ¿no? Mediáticamente se cogía el fútbol para ocultar ciertas cosas. Sí, el fútbol, otras cosas. Sí, no, yo tampoco veo nada de eso de entretener al pueblo en las corridas de toros, no me parece nada sensato, ¿no? ni defendible, no me parece que tenga nada que ver con las corridas de toros. Y sobre todo que, asumiendo que fuese así, cada vez que hay un problema político en algún país, pues tendría que hacerse corridas de toros. Vamos, vale, coronavirus, corridas de toros. Profesores necesitan aumento de sueldo, corridas de toros. Médicos necesitan aumento de sueldo, corridas de toros. No sé, o sea, ¿a dónde vamos? Y... Es verdad, no, más bien se lo está usando en sentido negativo, ¿no? O sea, que cualquier cosa ya queda al margen porque nos tenemos que ocupar de prohibir las corridas de toros, ¿no? Entonces ya se está usando de ese modo, ¿no? De ese modo. Ahora mismo habla del arte. No hay ninguna expresividad, hay emociones fuertes, sí, es verdad, pero también hay estas mismas emociones en otro tipo de espectáculos, como por ejemplo en los deportes extremos. Aquí vemos atletas burlando la muerte todo el tiempo, constantemente, y no necesitamos matar aquí a un animal para sentir esas mismas emociones, y ese es el meollo del asunto. Creo yo que existen otros espectáculos que ya han cubierto largamente la necesidad del pan y el circo. De hecho, en la sociedad de consumo actual, creo que hay tanto pan y tanto circo que uno dice, ¿qué caso tiene seguir manteniendo una tradición tan antigua y tan sangrienta? Y si es cuestión de mantenerla como algo curioso o como una imagen del pasado, ¿por qué matar necesariamente a un animal? Hay otras derivaciones de las corridas de toros en otras latitudes, como por ejemplo el rodeo americano en Estados Unidos, donde por ejemplo se van los vaqueros, hacen sus gracias, lazan a los animales, se burlan un rato y luego todo de vuelta al corral. ¿Por qué en el mundo hispano persiste la tradición de la sangre? ¿O me vas a decir tú que sin sangre no hay espectáculo? Ya hemos visto que los deportes funcionan bastante bien sin muertes ni violencia física. De hecho, el tema de la violencia es un asunto indeseado, porque cuando hay una agresión, como que se corta la secuencia del espectáculo, ¿verdad? Está hablando de que la tauromaquia no tiene nada de artístico. Bueno, eso dice él, como dicen los animalistas. O las corridas de toros. Y yo no sé si es que ha ido alguna o desde el principio. El rito taurino consiste en música, los pasodobles. En Perú se toca también marinera. Sí. Bueno. En Chota tocan guayno. En Chota tocan un guainito por ahí. Eso es música, eso es arte.
Sí, los propios vestidos de los toreros los son trajes, claro, finamente bordados, ese es un arte. las banderillas. Claro, o sea, todo lo que tenga que ver, y es más, yo diría que es hasta arte lo que el ganadero hace con el animal desde pequeño y criarlo y tenerlo y mimarlo y estar ahí en la naturaleza y quererlo tanto porque es un animal muy cuidado. Así es, así es. Entonces, y No, luego, todo, y la luego arquitectura de la Plaza de Toros, la la arquitectura arquitectura. de la Plaza de Toros, y luego la estética y la plasticidad que tiene el torero al, al enfrentarse con el animal, pues, a ver, simplemente yo te diría que tendríamos que ir a la definición de arte para ver qué es y qué no es, ¿no? No, sí, Porque, claro, claro, y se ajusta perfectamente a lo que hay en una corrida de toros. y Porque, por ejemplo, si usted tiene ahí a la mano la definición académica, bueno, la de manifestación de la actividad humana, dice, exacto, ¿no? Mediante la exacto, cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Pero hagan el exacto. favor, o sea, no. Para no ver nada de eso en el toreo con capote, en los distintos lances que hay, en las distintas formas de banderillear, en los distintos pases. Todo con ¿Por música, qué no? todo ¿Por qué con no? O sea, música, eh, sí, sí. con una técnica previamente ensayada, con un movimiento Y que además es que esta expresión personal de de cada cada torero. individuo que la técnica la lleva a otro, a su manera personal de ver las cosas. Sí, Ese es un, más que una pelea contra el toro, ese es un baile, es como un ballet. sí, sí, no, y además, el riesgo, la sangre, la muerte, todo eso le da seriedad al espectáculo taurino, le da un empaque de realidad, de realidad. O sea, no es una farsa. Una corrida de toros no es una farsa, no es un engaño, no es algo en lo que, no es un espectáculo en el que los que participan pretenden hacerle creer algo al público, como puede ser en el teatro, por ejemplo, ¿no? Claro, Sino que es algo auténtico, las cosas pasan de verdad. El toro muere de verdad y el torero puede también morir de morir de verdad. verdad. Entonces eso es un espectáculo, digamos, mimetizado con la misma realidad de las cosas, ¿no? A diferencia de otros espectáculos en el que hay una interpretación, ¿no? Una manera de hacer creer algo, una ilusión. En el toreo no. Ahora también menciona de que si hay ahora espectáculos con animales como el rodeo americano, como saltar en Ah, moto y hacer lo que hace eso es más los X gracioso, Games y eso eso es más pues gracioso todavía. Porque el que dice, ¿ha escuchado usted lo que dijo? O sea, sacan al animal, juegan, se burlan un rato y luego lo devuelven a su sitio. O sea, a mí me parece genial que cojas un animal, lo trates como cualquier cosa y te burles del animal y ahí está muy bien. exacto. No, o sea, no, eso está mal, pues en la corrida de toros precisamente eso es lo que no hay. En la corrida de toros lo que hay es el respeto por el toro y por su integridad y por sus cualidades. Así que ahí no hay que borrarse del toro, ¿no? A mí personalmente, por ejemplo, el toreo bufo a mí no me gusta, precisamente porque ya se le extirpa ese elemento de respeto por el animal que hay, ¿no? En una Ujú. corrida de toros. A mí no me gusta el toreo bufo. Ahora no por eso voy a ir a decir que se prohíbe el toreo bufo, ¿no? No, Ahora, tampoco. ahora el monitor va a usar Por su ejemplo, en un tema partido de fútbol cuando se da humorístico. una falta y se van a los puños, entonces el público Y pifia y ahora, parece decirles a los jugadores, oye, déjense de cosas y sigan con el juego. ¿Por qué no tomamos ese mismo modelo, esa misma concepción y las implementamos en las corridas de toros? Yo creo que el monitor
nunca ha ido a un partido de fútbol o no sabe lo que pasa en un Parece, partido de no, fútbol. ni lo ha visto por Ni televisión. lo ha visto por televisión. Dice que Eh, cuando dos jugadores están jugando ahí y se quieren pelear, el público dice, oye, no te pelees, sigue el juego, tranquilo. ¿Y por qué no implementamos eso? A ver, yo creo que vive en Lima y sabe cómo son las hinchadas de la U y de la Alianza. Y de sí, sí. Cristal y no sé, o sea, explicarle a alguien lo que pasa en el Mm, fútbol, y eso yo no me estoy metiendo contra el fútbol ni los futbolistas y todo eso, pero la violencia en el no, fútbol no. es brutal. O sea, ese día se puede encontrar en Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes Sí. son dos equipos que tienen mucha rivalidad. Entonces, ahí encontrarte con uno de la otra camiseta es prácticamente una sentencia de muerte. Sí, Y, sí, gracias. y si es que un jugador está peleándose con otro del otro equipo, yo veo muy difícil que la hinchada le diga, oye, deja de pelear, No, no se pelee. no te pelees, si este tío quiere otras cosas. O sea, yo no, eso no, a ver, Ah, no sé. no, no, Que, tampoco. que si bien es Difícil. cierto, que si bien es cierto, Sí. el fútbol en otras latitudes como en países de Europa, pues todo tiene que ser muy bien hecho. Hay una rivalidad que Mm, se lleva más que todo al campo, después que se dieron ciertas restricciones por las barras bravas y todo lo demás. Los sí. hooligans, los famosos hooligans y esto. Pero en general, la mayor cantidad de violencia que se puede ver en espectáculos En un espectáculo de masa, sí. es en el fútbol. Está en el fútbol. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y por eso, precisamente por eso han sido necesarias tantas restricciones, ¿no? Tantas restricciones. Ahora, sí, claro, ahí la violencia está. Creo, no sé qué pasa con estos señores antitaurinos que parecen pensar que toda la violencia del mundo se concentra en una plaza de toros, en una corrida de toros. No sé por qué, pues seguro porque no han ido, ¿no? Seguro porque no han estado nunca, o no han visto, o no quieren comprender cómo es el asunto. ¿Qué será? ¿No? Es muy raro, es muy raro. Porque es evidente que hay mucha más violencia, como usted dice, en unas barras bravas que se agarran a golpes en medio del partido, o en la calle, después del partido, o antes del partido, o incluso sin que haya partido, sencillamente porque te encontraste con el del otro equipo y ahí sale, ¿no? Ahora, no es que estemos criticando el fútbol, o sea, sabemos que el fútbol no es eso, no tiene por qué ser eso. Del mismo modo en que queremos hacer entender que la tauromaquia no es violencia, no se trata de maltrato ni de sufrimiento. Vamos a seguir viendo la última Total, parte. ya hemos visto que con el pasar del tiempo, las mismas corridas de toros se han ido depurando y se han ido adaptando a los públicos nuevos. ¿Por qué no hacer un esfuerzo más? Que en nada va a cambiar que el torero salga con su mismo traje, que haga sus mismos movimientos, que haga su misma faena, que se exponga de igual manera ante el peligro, y esto sin la necesidad de sacrificar a un animal públicamente. Y si esto no es verdad, cabría preguntarnos, ¿acaso son peores las corridas donde el toro es indultado? En definitiva, creo que las corridas de toros son un espectáculo que está en peligro de extinción, y creo que está no porque un puñado de personas se declaren antitaurinos, que es al fin y al cabo dar la contra, y dar la contra siempre es una posición irreflexiva. Y la irreflexión a veces nos nubla y no nos deja ver que detrás de todo hay un fenómeno mayor, y este es precisamente que los tiempos cambian y que no hace falta más que el pasar de los años para que se vea que aquella tradición de dar muerte a un toro frente a un público se va a ir viendo tan anticuada como la misma lucha entre gladiadores. Un espectáculo que solo fue posible en la etapa de decadencia de una civilización que cayó precisamente por su propio peso, por dejar de evolucionar, por entregarse a los placeres, por dejar de cuestionar el poder y por vivir del espectáculo. ¿Estamos en camino a ser esa sociedad? Yo creo que no. Pienso que sí, que hay mucha gente que está perdida, pero que en el fondo existe en nosotros ese espíritu de superación que no nos llevará a cometer los mismos errores de aquel pasado, de ese pasado turbio como humanidad. La evolución del espectáculo, creo yo, es una prueba de ello. Yo ya no estoy de acuerdo más con las corridas de toros, pero no lo estoy por los argumentos animalistas, sino por los argumentos humanistas. Pero hasta ahora Nuevamente, no
no nos ha dicho mucho argumento humanista. Y No sé de dónde. nuevamente está utilizando otra falacia y está emparentando, está diciendo Roma, que tuvo toda una serie de cosas malas y vivía del espectáculo y tenía gladiadores y eso era malo, cayó y fue a menos, y como Roma tenía gladiadores y es lo mismo que los toros, porque son lo mismo, pues nuestra sociedad también va a caer y esos son rezagos de cosas que no se deben hacer y etcétera, etcétera. O sea, nuevamente está utilizando ese, tratando de emparentar y ese parentesco raro que quiere hacer ahí, utilizando Sí, una falacia para hacer ese tipo de comparaciones y que lamentablemente pues no, hasta ahora no encuentro ningún tipo de argumento humanista, ¿no? no se nota. En todo caso, no se nota cuál es el humanismo de sus argumentos. No sé, tal vez se considera que es humanista esa supuesta evolución que espera de un espectáculo sin sangre, con sangre a un espectáculo sin sangre. Tal vez tenga ese concepto un poco simplón de lo que es el humanismo, ¿no? Pero como hemos comentado con usted alguna vez, el humanismo es más bien una corriente de pensamiento, ¿no? Que es antigua, que corresponde al Renacimiento, o sea, al final de la Edad Media, después de la Edad Media, y, y que consiste en un redescubrimiento de los valores de la cultura grecorromana. Creo que cada corrida es un espejo turbio en el que nos reconocemos como una sociedad que podría dejar de lado todas las taras de la antigüedad, limitaciones que aún conservamos como rezago, pero que felizmente podemos dejar atrás. Confío en que sí. Bueno, nada más cambiando un poquito de tema, quiero comentarles una idea que se me ha ocurrido ya hace. Ya, se terminó el tema de humanismo porque ahora va a hablar sobre su póster de Hulk. Posta de Hulk. Sí, bueno, a mí de verdad me gusta que siga ahí. Preferiría uno de Manolete, pero bueno, si te gusta más Hulk, pues que esté ahí y ya está. Pero Sí, el movimiento intelectual del humanismo resalta ya las cualidades humanas. las cualidades humanas, ya, dejando atrás lo que básicamente era la escolástica en su tiempo, ¿no? Y, Lo medieval. Sí, ajá, y pretende descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida. Y luego de eso toma a los clásicos griegos y latinos como modelo claro. para su reconstrucción, ¿no? O sea, humanista. Entonces, Un enaltecimiento de las cualidades humanas, pues, precisamente con esa mirada hacia la cultura clásica greco-romana. entonces, a ver, yo creo que no hay nada más humanista cuando tú ves, Mm, cuando tú ves un espectáculo taurino que un tipo que se ha entrenado toda su sí, vida en su técnica de torear, en su conocimiento del toro bravo, a sí mismo como persona, no huir y su miedo tenerlo controlado y encima, luego que tiene todo eso, moverse de tal manera que parece sorprendente, es como magia, que pueda parar a un animal de 500 kilos que viene galopando y hacerlo pasar como si fuera en cámara lenta. Entonces, así es. todas las características que tiene una persona que se dedica a eso es humanismo puro y duro. Sí, sí, Y lo otro es que el humanismo como tal, como tú mencionabas antes, se remonta a los maestros clásicos griegos y latinos, justamente donde había gladiadores y había toda una serie de espectáculos de este tipo. ¿Ya? Y entonces, no sé, yo creo que ahí el monitor fantasma ha estado un poco confundido sí, sí, en yo también creo. en su argumentación. Y como dijo anteriormente al principio de su video,
pues es inconsistente. Bueno, eso es lo que yo veo. Sí, yo pues, sí, un poco. ¿Sabe qué? Yo creo que esto se debe probablemente a que, como él mismo dijo al principio, que le entendí que era como un ex aficionado, ¿no? O algo así, que antes defendía las posturas taurinas. Así que creo que probablemente ahora no esté muy convencido de que quiere estar en contra de los toros. Me da la impresión de que todavía tambalea. Felizmente tambalea porque en realidad no hay razón para ser antitaurino. Ni hay razón para que se acaben las corridas de toros, y mucho menos desde un punto de vista humanista, como usted dice. Claro. En las corridas de toros se ve precisamente el enaltecimiento de cualidades características del ser humano, el enaltecimiento de la razón, el enaltecimiento de la técnica, el enaltecimiento del arte. Es decir, todo eso lo tiene el torero frente a las cualidades que son propias del toro de Lidia, la fiereza, la acometividad, en fin, su bravura, ¿no? La bravura del toro de Lidia, la bravura instintiva del toro de Lidia frente al arte racional del torero. Entonces hay un enaltecimiento de ambas cosas, pero a diferencia del animalismo, que busca enaltecer al toro como si fuera un ser humano, desnaturalizando los conceptos por completo, e incluso pretendiendo que la vida del toro vale más que la de un ser humano, a diferencia de eso, en la corrida de toros hay un enaltecimiento de ambos elementos, de toro y de torero, pero de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno, por naturaleza, de toda la naturaleza de cada uno. Entonces no hay una tergiversación de nada, sino está el enaltecimiento del toro como animal fiero, bravo, que acomete, que se defiende y que además tiene una presencia imponente, o por lo menos debería tenerla, porque sabemos que hay lugares donde no es así, pero debería tenerla. Lo ideal es eso. Y por otro lado se enaltece las cualidades humanas del torero, su razón y su arte, para burlar la muerte cada tarde de toros. Así es, Steve. Como siempre, muy interesante conversar contigo y analizar este tipo Igualmente, de videos. Señor Carlos, muchas gracias. Sí, es muy interesante. Gracias a ti, y bueno, espero tenerte en otro momento también aquí en Tauromaquia para seguir conversando de algo que se nos... Claro, de algún tema taurino que se nos esté escapando. Claro, hay mucho de qué hablar, Muy bien, oye, muchas gracias por todo, y ya nos estaremos viendo. Gracias a usted, señor Carlos, ya nos veremos pronto. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.